Chicos, buenas. Vamos a dar inicio a la unidad número 1 y con esto a la materia de taller. Antes de iniciar con la unidad número 1, me gustaría de que fueran de las presentaciones de clase que ya están cargadas y del video que va a estar cargado también en el canal de YouTube, tengan en cuenta Juni Urbano tomo 1. ¿Sí? Y aparte hay un Word que lo cargué con los diferentes tipos de paradigmas, que es uno de los temas que vamos a ver en esta clase. La clase número 1, la unidad número 1, en realidad, tiene una fuerte parte teórica, ya que lo que hacemos es darles toda la parte teórica de los conocimientos hasta llegar al conocimiento científico, cómo llegamos a él. Luego, los paradigmas que nosotros utilizamos en las ciencias sociales, cuáles son los diferentes tipos de paradigmas, cómo están delimitados cada uno, claramente, el positivismo, el sociocrático, el constructivista. Después vamos a llegar al punto de hablar de la metodología de la investigación. Y cuáles son las dimensiones que tenemos dentro de esta metodología de la investigación. Porque si bien existen muchos tipos de metodologías de investigación, ¿sí? Hay diferentes formas de llevarla a cabo, todos confluyen en uno. ¿Sí? Todos tienen en realidad en común algunos aspectos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de diferentes talleres? Vamos a ir un tema, vamos a resolver, definir un problema de investigación, hasta llegar a lo que es la conclusión y poder transmitir este nuevo conocimiento que hemos adquirido. Dentro de esta última parte de la unidad 1, lo que vamos a hacer es ver lo que son las diferentes dimensiones, la dimensión epistémica, la dimensión estratégica y la dimensión analítica de comunicación, un pantallazo general, ya que la próxima unidad lo que tiene es, digamos, se toma la última parte, lo que viene a ser todo lo relacionado a los tipos de informe, o sea, cómo transmitimos nosotros la info que hemos obtenido y cuáles son algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta como normas APA. Vamos a ver algunos puntos especiales de normas APA. Una vez que nosotros ya definamos eso, o sea, vamos a hacer una tesis, vamos a hacer una tesis, vamos a agarrar nuestra metodología, nuestro proyecto de investigación, y vamos a ir desarrollando las diferentes dimensiones. La dimensión epistémica, la dimensión estratégica y lo que viene a ser la dimensión analítica. ¿Sí? Entonces, comenzando con compartir la pantalla. Bien. Como les comentaba, la unidad número 1 tiene un fuerte aspecto, una fuerte parte teórica, que en primer lugar vamos a explicar un poco qué es un conocimiento, cómo se llega al conocimiento en sí y cuáles son aquellos conocimientos que nosotros podemos distinguir, que se distinguen claramente. Hay que recordar que el conocimiento procede de una actividad cognitiva del hombre. Pero, sin embargo, todos estos procesos y los resultados de cada modalidad presentan rasgos propios. Estos rasgos lo que nos permiten es poder distinguir entre distintos tipos de conocimientos. Entre los conocimientos que nosotros vamos a ver, vamos a tener en cuenta el conocimiento vulgar, el conocimiento mítico-religioso y el conocimiento científico. ¿Cómo se distinguen estos tipos de conocimientos? Por el alcance que tienen sus afirmaciones, que estamos ante un alcance universal, que sería un conocimiento científico, ante un alcance superficial, lo que es un conocimiento vulgar, por ejemplo. También teniendo en cuenta los criterios de verdad, ¿cómo llegamos a la verdad? ¿Se basa en un dogma, conocimiento mítico religioso? ¿Se basa en algo observado? ¿O se basa en tener una teoría, un modelo teórico, y eso compararlo con los hechos, y que los hechos avalen este conocimiento o lo refuten? Y en tercer lugar, lo que se tiene en cuenta son los modos de producción. Entonces, para llegar a poder distinguir los tipos de conocimientos,
vamos a tener en cuenta sus alcances, su criterio de verdad y su modo de producción. Si bien nosotros podemos distinguirlos, todos interactúan entre sí y no están delimitados claramente en la vida cotidiana, ya que nosotros estamos atravesados por todos ellos. Estamos atravesados por un conocimiento científico, sí, el agua hierve a determinados grados. Tenemos conocimiento mítico religioso al creer en tal situación, un conocimiento vulgar, que es algo que nuestros abuelos nos han enseñado, o que fue de generación en generación. Por lo tanto, si bien vamos a distinguirlos, nosotros estamos atravesados por todos ellos. En primer lugar, el conocimiento vulgar, también llamado de sentido común, es aquel que es adquirido a lo largo del tiempo. ¿De qué manera? Por el proceso de socialización. Por lo tanto, podemos decir que es aquel que se va transmitiendo de generación en generación. ¿De qué manera se obtiene? Hay un fenómeno constante que se ha visto en repetidas veces y nosotros lo observamos ese fenómeno, ¿sí? Y luego, en la socialización o nuestros antepasados, nos van transmitiendo este conocimiento. Por lo tanto, ¿qué características tiene este conocimiento? Vamos a estar ante un conocimiento que va a ser superficial y un conocimiento que va a ser subjetivo. Luego, tenemos un tipo de conocimiento mítico religioso. Este conocimiento surge de una verdad externa que no es observable. ¿Sí? Esa es la forma de producción. Entonces, el hombre o el ser humano en realidad lo que tiene que hacer es tener una creencia y aceptar esa realidad no observada. Por lo tanto, como ustedes pensarán, tiene una importante parte dogmática. Entonces, se va a sustentar en la autoridad del dogma y quién transmite esta creencia, lo que luego se va a convertir en creencia. Y por último, llegamos a lo que es el conocimiento científico. Este tipo de conocimiento lo que hace es relacionar conceptos y modelos teóricos con hechos empíricos. ¿Por qué? Porque los hechos empíricos lo que van a hacer es garantizar a estos modelos teóricos. ¿Qué características podemos encontrar dentro del conocimiento científico? Universal, es exacto, es racional, a diferencia del mítico religioso, es verificable, a diferencia del mítico religioso también, pero no es definitivo el conocimiento científico. Esta característica de no ser definitivo se debe a que con el paso del tiempo nosotros el día de hoy podemos tener un método que verifique o que responda a tal situación. Pero ¿qué sucede? El día de mañana podemos obtener nuevas herramientas que demuestren o que me brinden una mejor explicación que mi anterior conocimiento científico. Entonces, el nuevo conocimiento científico con estas nuevas herramientas obtenidas va a invalidar al anterior. Así entonces, vamos a tener los tres tipos de conocimientos y las características. Perdón, que estaba la presentación de los tipos de conocimientos: vulgar, místico, religioso y conocimiento científico. Y ahora vamos a explicar un poco qué son los paradigmas. El paradigma son modelos o patrones que deben seguirse. Para llegar a ser un paradigma tiene que ser aceptada por la comunidad científica. ¿Qué hacen los paradigmas? Ofrecen soluciones. Aunque sea por un periodo determinado, hasta que un nuevo paradigma ofrezca una nueva solución. Son afirmaciones teóricas, ofrecen técnicas de experimentación concretas y soluciones a problemas. Dentro de ciencias sociales tenemos diferentes tipos de paradigmas. Tenemos, por un lado, lo que es el positivista, el constructivista, el sociocrítico, que es lo que vamos a ver un poco más profundamente. Incluso hay un cuadro comparativo para que puedan ir viendo los diferentes tipos de paradigmas. De igual manera, paradigma es un tema que Junior Urbano también lo desarrolla y hay una presentación en Word en el aula virtual donde pueden ir viendo los diferentes tipos de paradigmas en ciencias sociales.
Cada uno de estos paradigmas brinda una reflexión epistemológica cuyos resultados pueden aplicarse al resto, ¿sí? Por un lado vamos a tener lo que es el positivismo, que este tipo de paradigma lo que hace es asumir una sola realidad. Una sola es la realidad. A diferencia de el constructivismo, que tiene en cuenta los diferentes tipos de realidades. Entonces, que cree que existen realidades múltiples. Ahora vamos a poner el cuadro para que vayan viendo. Que creen en realidades múltiples del constructivismo. El positivismo lo que hace es buscar una correlación de los investigadores, donde van a tener una actitud neutral frente a los fenómenos. Entonces van a ser, tienen la característica de ser objetivos los investigadores. Los métodos más utilizados son de experimento y la observación. Y en este paradigma, una vez que nosotros hemos definido lo que es la hipótesis y las variables que ésta tienen, se realiza una medición cuantitativa, ¿sí? Que permite refutar o aprobar la hipótesis que nosotros ya hemos presentado. Entonces, la característica más importante es que el investigador y el objeto de estudio solamente tienen una relación objetiva. Y por lo tanto, un conocimiento objetivo. Es decir, el ser humano acá no va a formar parte, a tener una interacción como en el constructivismo, ni tampoco va a crear una realidad como en el sociocrítico. En segundo lugar, podemos hablar del paradigma de constructivismo, donde acá ya, además de que, como les explicaba al principio, cree en que existen diferentes tipos de realidades, lo que hace el ser humano, aquí el investigador, busca conocer una situación, un fenómeno, sin buscar generalizarlo. O sea, que lo que va a hacer es considerar el espacio, el tiempo, donde se desarrolla ese fenómeno, ¿sí? Aquí se considera que el investigador está influenciando ese objeto, y ese objeto, a su vez, ese contexto, está influenciando al observador, al investigador. Es por ello que se considera que el investigador en todo momento está formando parte de la realidad que está observando. Por último tenemos el sociocrítico. El sociocrítico, a diferencia del constructivismo, el positivismo, en este tipo de paradigmas el ser humano actúa totalmente, es totalmente activo dentro de este paradigma. Entonces, ¿de qué manera? El paradigma sociocrítico lo que cree es que el hombre puede modificar la realidad y que él puede crear en realidad su realidad. O sea, tiene una concepción totalmente social y holística. Considera que la realidad está creada por el humano, ¿sí? ¿De qué manera? A través de la experiencia, a través de la acción, a través de la imaginación, a través de los pensamientos. Considera que somos co-creadores de realidad. Por lo tanto, acá, al considerarlo así, un creador, lo que tenemos es un ser humano con una visión totalmente activa. ¿Cuáles son los tipos de metodología que se utilizan en cada uno? Tenemos en el positivismo un modelo de análisis causal, técnicas estadísticas, como les explicaba, más que nada. Acá lo que tenemos es una medición cuantitativa. Si nos vamos al otro extremo, al sociocrítico, estamos ante una investigación-acción. ¿Qué significa esto? Que los actores sociales forman parte activa para dar solución a sus propios problemas. A diferencia del positivismo, que el positivismo, ¿qué haría? Listo, tengo tal hipótesis, lo que hago es, lo voy a confirmar o la voy a refutar objetivamente, parándonos fuera y lejana a la observación del fenómeno. El sociocrítico, ¿qué nos dice? Por otro lado, totalmente diferente.
tengo tal situación, tal fenómeno, ¿cuáles son los actores sociales? Listos, ellos forman parte de la realidad. Lo que hacemos es que de una manera participativa busquen soluciones para esa situación. ¿De qué manera? Esos sujetos, al formar parte, tienen que estar capacitados previamente para lograr alguna transformación en la sociedad. Y por otro lado, en el intermedio tenemos lo que es el constructivismo. En el constructivismo nosotros tenemos la confianza de que el investigador puede modificar, influenciar de alguna manera a la realidad y ella al investigador. Tenemos un diseño que es bastante flexible y, a diferencia del positivismo, que una de las mayores críticas que tiene es que hay algunos aspectos que no se pueden solucionar o que no se pueden explicar en profundidad, dado que es bastante estructurado y es limitado al no tener en cuenta a la sociedad en sí. Mientras que el constructivismo se puede hacer un análisis de profundidad, teniendo en cuenta todo el contexto. Así entonces tenemos los diferentes tipos de paradigmas. Fuese el paradigma, cualquiera de los tres paradigmas que se van a utilizar, nosotros tenemos un proceso metodológico. Este proceso metodológico es, bien, nosotros tenemos dentro del conocimiento científico, dentro de los paradigmas que tenemos en ciencias sociales. ¿Qué paradigma seguimos? Un paradigma sociocrático donde vamos a utilizar una investigación-acción. Es decir, nos vamos a parar desde un paradigma donde las personas afectadas van a buscar modificar su realidad, formando parte de ello y buscando ellos mismos brindar las soluciones, o nos vamos a parar desde un investigador totalmente objetivo, desde el paradigma del positivismo, positivista, que solamente va a observar y va a hacer una comparación entre mi hipótesis y entre la realidad observada para refutarla o no. Fuera cual fuera, que ahí estamos hablando de dos paradigmas que son extremos, todos tienen en común lo que es el proceso metodológico. Wallace nos indica que la investigación científica es un proceso que es circular. ¿Qué significa esto? Ahora les voy a mostrar. Acá tenemos lo que es un proyecto de investigación. ¿Por qué Wallace nos dice que es circular? Nosotros partimos de un tema a investigar y vamos a llegar a analizar resultados y a presentar los resultados obtenidos. A lo largo de todo nuestro proyecto de investigación, a lo largo del proceso de investigación, no es un proceso lineal porque no es que yo defino un tema, defino un problema sobre ese tema y directamente paso a seguir los objetivos y no vuelvo hacia atrás. En el momento que yo defino el tema, puedo ir a definir problemas a investigar, un problema general, claramente delimitado. Puedo definir cuáles son los objetivos y quizás, una vez que me paren los objetivos, me doy cuenta de que tengo que reformular mi problema, porque los objetivos me están guiando a otros aspectos que no había tenido en cuenta. Y quizás resolver mi problema ya directamente me hace tocar de nuevo lo que es mi tema de investigación. Por eso es que Wallace nos va explicando que la investigación científica es un proceso circular, que todos estos elementos están dependiendo entre ellos. Esta investigación científica, este proceso, incluye la totalidad de todos los elementos, todas las dimensiones y los momentos de la investigación. Entonces, ¿qué va a abarcar mi proceso? Desde mi tema a investigar hasta comunicar mis resultados. ¿Cuál es lo importante del proceso de investigación? Poder llegar a comunicar los resultados. Si no, no lo llevaríamos a cabo el proceso de investigación. ¿De qué manera vamos a comunicar esos resultados? De acuerdo al informe que sea más conveniente para cuál es el tipo de info que nosotros queremos demostrar, la cual nosotros queremos comunicar,
cuáles son aquellas personas a las cuales nosotros le vamos a comunicar esta información. Si bien dentro del proceso de investigación y de la metodología hay múltiples métodos de aplicación, los componentes básicos a todos estos métodos que tenemos, que lo pueden encontrar en el libro que está cargado, ya les voy a decir en qué punto, en qué página, lo que va indicando que los componentes básicos son comunes a todo este tipo de métodos de aplicación. ¿Cuáles son los componentes básicos? Tenemos que elegir cuál es nuestro tema. Bien, elegimos nuestro tema, vamos a pasar a un problema para investigar. Después podemos tener un problema general, problema específico, sí, pero primero tenemos un tema, un problema y objetivos. Luego de tener los objetivos, el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Son aquellas herramientas que yo voy a elegir y que van a sustentar a mi investigación. Una vez que ya tenemos selección del tema, problema, objetivo, marco teórico, vamos a seguir en delimitar cuál es la población. Ya sé cuál va a ser mi población, cuál va a ser mi unidad de análisis, cuál va a ser mi unidad de observación. Vamos a determinar lo que es las herramientas de recolección de datos que mejor se adapten a, en primer lugar, mi tipo de investigación y el enfoque que yo le estoy tomando a este tipo de investigación. ¿Sí? Entonces nosotros estamos ante una investigación exploratoria, ante un enfoque cualitativo, vamos a utilizar un tipo de herramienta. Luego vamos a hacer el trabajo de campo, una vez definidas estas herramientas, y por último vamos a tabular y vamos a hacer un análisis de la observación, de la información que hemos obtenido en el trabajo de campo, y vamos a interpretar esta info y la vamos a comunicar. Si nosotros tenemos en cuenta el punto de vista temporal, podemos hablar que el proceso metodológico tiene tres partes: una planeación, una ejecución y una comunicación. ¿Qué pasa? Nosotros podemos distinguir dentro de estos diferentes, dentro de estas diferentes fases, teniendo en cuenta el punto de vista temporal, lo que son las dimensiones. Y vamos a tener tres tipos de dimensiones. Una dimensión epistemológica o epistémica, la dimensión estratégica y la dimensión de la técnica de recolección de análisis, de recolección de datos y análisis. Que en nuestro caso también, en la última parte, lo que vamos a ver es poder realizar los informes para transmitir esta información que ya hemos obtenido. Entonces, retomando, independientemente del paradigma que vamos a utilizar, vamos a distinguir lo que son los tres tipos de dimensiones. La dimensión epistemológica, que es la primera, lo que busca es, y lo que quiere saber es qué se pretende estudiar, qué se quiere conocer, a través de qué modelo lo va a hacer, cuál va a ser el marco teórico que le va a dar sustento a el objeto que yo quiero estudiar. Entonces, ¿qué quiero conocer? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál es la importancia que tiene este tema que yo quiero investigar? Porque podemos arrancar y definir un tema de investigación y quizás alguien ya ha desarrollado ese tema de investigación hace poco. Entonces, todo el esfuerzo y toda la inversión que implica llevar a cabo esta investigación ya no sería coherente llevarla a cabo porque ya no tiene relevancia. Alguien ya usó el mismo enfoque para hacer una investigación de determinado tema y darle una solución a ello. Y la dimensión epistemológica también lo que tiene es el marco conceptual. ¿Marco conceptual qué es? Yo hice un análisis de la bibliografía, que es un estado del arte, se llama previamente. Una vez que yo ya hice este análisis, voy a definir dentro de este estado del arte, dentro de esta biblia que yo ya investigué, cuáles son aquellos métodos o cuáles son aquellas técnicas que
van a guiar a mi investigación, ¿sí? Que van a ser el marco a toda la investigación que yo voy a desarrollar, porque en ellos me voy a basar. En segundo lugar, tenemos lo que es la dimensión estratégica. Entonces, nosotros ya definimos lo que es nuestro tema de investigación. Dentro de ese tema hemos definido lo que es un problema. Vamos a definir un problema general, problemas específicos que me van a ayudar a resolver este gran problema. Siempre va a estar esto delimitado. El problema sí o sí tiene que estar delimitado en tiempo, o sea, lo tengo que tener delimitado en tiempo y espacio en nuestro caso, para poder llevarlo a cabo. Vamos a definir lo que es el marco y vamos a definir hipótesis. Ahora, viene la dimensión estratégica. ¿Qué hacemos nosotros acá? Ya tenemos el problema. Sabemos que es relevante y que lo vamos a llevar a cabo a esta investigación. Bueno, en la estratégica, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos un problema? Bien, ahora, ¿qué hacemos? Entonces nosotros tenemos un objeto que fue definido y unas preguntas que la definimos a la epistemológica, las preguntas generales y las preguntas específicas. En esta investigación, en esta dimensión, lo que hacemos es elegir qué estrategia va a utilizar el investigador para resolver esas preguntas, ¿sí? Cuando hablamos de estrategia, ¿a qué nos referimos? Estrategia metodológica, bien, cuantitativa o cualitativa. ¿Solo existe cuantitativa y cualitativa? No. Cuanti-cualitativa, cualitativa, cuantitativa, cuando estamos hablando ahí de mixta, también puede ser una estrategia metodológica. Tipo de investigación que tenemos, también lo tenemos que definir en la dimensión estratégica. Una investigación será de tipo exploratoria cuando todavía no hay datos sobre nunca se ha llevado a cabo una investigación sobre este problema. Una descriptiva, una correlacional que va a ir vinculando diferentes variables. En esta dimensión estratégica, una vez que ya hemos definido lo que es mi estrategia metodológica y mi tipo de investigación, pasamos a definir cuáles son las herramientas de recolección de datos. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de investigación que yo tengo? Previamente, ¿cuál es el contexto de investigación? ¿Va a ser observacional o va a ser experimental? ¿Cuáles son mis sujetos de estudio? Aquí vamos. ¿Cuál es mi población? Tengo delimitada claramente cuál es mi población. Tengo delimitado cuál es mi unidad de análisis, cuál es mi unidad de observación. Cada uno de estos puntos, claro, que se van a ir desarrollando a lo largo de las diferentes unidades. Una vez que ya hemos definido cuál método vamos a utilizar, qué tipo de investigación vamos a aplicar, que esto nos va a delimitar cuáles son los datos que necesitamos nosotros obtener. Sabemos cuál es la población en la cual vamos a desarrollar la investigación. Lo próximo que se tiene que definir son las técnicas de recolección de datos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Si nosotros estamos ante por ejemplo, un tipo de investigación exploratoria con una estrategia metodológica cualitativa, no va a ser lo mismo el tipo de herramienta de recolección que nosotros vamos a utilizar a que fuera una estrategia metodológica cuantitativa. En una vamos a utilizar entrevistas u observaciones, en la otra podemos utilizar análisis de documentos o podemos utilizar encuestas, que dependiendo del tipo de encuesta nos puede ayudar a que sea un poco más cuantitativa la info que nosotros obtenemos. Definimos, armamos esta herramienta de recolección de datos, que ya estamos en la última dimensión. Lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar esas herramientas. Vamos al trabajo de campo. Tomamos la info, lo organizamos y vamos a analizar toda la info que ya hemos obtenido. Pero el análisis de la info va a ser de diferentes maneras. Por un lado, si estamos ante un tipo de investigación, un método cuantitativo, nos vamos a dar cuenta y vamos a estudiar que el proceso que tenemos es lineal, porque nosotros obtenemos la info, hacemos una recolección y recién hacemos un análisis, entonces es secuencial. Mientras que cuando estamos ante un método quali,
lo que tenemos es retroalimentación constante, ¿sí? Podemos decir, sí, retroalimentación constante. Entonces, tenemos recolección de datos, analizamos, volvemos a recolectar, volvemos a analizar, modificamos la recolección, ¿sí? Por lo tanto, como van viendo, todas las dimensiones en sí están vinculadas entre ellas. Una vez que ya he realizado un análisis de la info obtenida, lo que voy a hacer es buscar la manera de presentar estos resultados. Sí, voy a hacer una sistematización y voy a presentar los resultados de, a ver, estamos en la última, y voy a presentar los resultados teniendo en cuenta el público al cual yo apunto. Yo apunto a un público especializado, voy a utilizar un lenguaje que va a ser totalmente diferente, por ejemplo, si yo estoy desarrollando un documento que va a ser a todo público, con acceso a todo el público y que el fin es que todos entiendan este documento. Ahí ya estamos en la última dimensión. Entonces, recordando, tenemos tres tipos de dimensiones. Vamos a ir desarrollando a lo largo de las diferentes unidades. Cada una de ellas va a tener su propio trabajo práctico. La parte un poco más difícil de la dimensión que va a llevar un poco más de tiempo es la dimensión epistemológica, porque aquí nosotros lo que vamos a hacer es definir cuál es mi tema de investigación, que no es tan fácil definir el tema de investigación, porque en el momento que tengo que definir el tema, y esto lo traigo a colación porque lo tienen que tener en cuenta con el TP1, tengo que tener en cuenta en primer lugar si tengo conocimiento sobre ese tema a investigar. Yo sé algo sobre ese tema, hice alguna investigación previa, documental, para saber si existe alguna info o alguna investigación sobre el tema que yo quiero obtener. Y puedo obtener alguna info o es difícil tener acceso a esa info sobre este tema. ¿Es viable poder desarrollarlo en un tiempo determinado? Porque pensemos que, además de todo lo que ya les expliqué dentro de las diferentes dimensiones, que va desde un tema hasta publicar la info obtenida, el desarrollo final, tenemos que tener en cuenta un cronograma y tenemos que tener en cuenta además un presupuesto. En un tiempo determinado, yo tengo que llevar a cabo esta investigación. ¿Con cuáles recursos cuento yo para llevar a cabo esta investigación? ¿Sí? Por lo tanto, como les digo, la primera dimensión, la epistemológica, va a ser la más complicada, ese arranque en definir lo que es mi tema, viable, posible de llevar a cabo, que los integrantes del grupo lo puedan entender y desarrollar. Luego voy a tener que definir cuál es mi problema general de investigación. Dentro de ese tema, ¿cuál va a ser mi problema? Si yo estoy tomando, por ejemplo, la productividad en los empleados de una distribuidora o la productividad en los empleados de los comercios de Catamarca. Ahora, ¿cuál va a ser mi problema a investigar? Ahí hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. No es lo mismo cuando vamos a hablar de un problema de investigación cuando estamos ante un problema de intervención. ¿Sí? Solamente les explico esta parte porque, bueno, ya después vamos a ir viendo la dimensión epistemológica y vamos a ir detallando estos puntos. Pero quiero que lo tengan en cuenta porque es lo que vamos a ver en el TP1. No sé si lo tengo acá el TP1, pero es lo que deben tener en cuenta porque no es lo mismo cuando estamos hablando de un problema de investigación a un problema de intervención. ¿Cuáles son las diferencias? El problema de investigación lo que hace es buscar, el problema de investigación lo que hace es buscar obtener algún conocimiento sobre un tema.
Mientras que el problema de intervención lo que hace es modificar una realidad. Es uno de los puntos que comúnmente trae dificultades al momento de desarrollar lo que es un problema de investigación, porque a veces, ¿qué se busca? Bueno, yo quiero, busco como objetivo luego mejorar la productividad de tal empresa. Y es algo que es un problema de intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que busqué era cómo disminuir la desmotivación o cómo disminuir o cómo mejorar la productividad de tal empresa. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es, de esta unidad que tenemos 3 dimensiones, que dentro de estas 3 dimensiones las vamos a ir desarrollando. Si bien son dimensiones que parecen que fueran secuencial y que fueran lineal y que en realidad que fueran lineal, parece que fueran lineal y que una va conectada con la otra y que es así, y que salto a la próxima. No, yo puedo volver a la dimensión epistémica, estando en la estratégica. Y voy a ir retocando todo mi proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro trabajo práctico? Vamos a arrancar con un tema, en el TP1, en el TP2 vamos a definir un tema, un problema específico, objetivos, objetivo específico, un marco teórico. Bien, van a tener observaciones, puede que tengan observaciones de mi parte, pero en el TP2 y el TP3 van a ir modificando el TP1. ¿Sí? Van a volver a ese problema de investigación de acuerdo a las observaciones que yo les dije, fíjense en el talado, acá no está definido, por ejemplo, el tiempo y el espacio en el problema de investigación, o el objetivo específico o el objetivo general está mostrando un problema o una resolución a un problema de intervención y no de investigación. Entonces nosotros vamos a ir desarrollando todos los TP, pero vamos a volver a modificar el primero, ¿sí? Para que en el momento que lleguemos a lo que viene a ser nuestro parcial 2, que es la presentación de todos nuestros trabajos prácticos, ¿sí? Porque nosotros elegimos un tema y es el tema que vamos desarrollando a lo largo de toda la materia. Este parcial 2 va a ser modificado en base a las observaciones que yo les fui dando a lo largo de toda la materia. Entonces, en unidad 1, como vieron, tienen una parte bastante teórica, lo tienen Juni y Urbano, no solamente tienen que fijarse en las presentaciones porque son muy acotadas, el tiempo también para desarrollar no es lo mismo la atención que van a tener en una hora, lo que van a tener en 40 minutos, en 30 minutos. Entonces tomen el video, estos 3 temas que fuimos desarrollando, y a la par, por favor, lean la bibliografía. Quiero ya que en la próxima clase, quiero que hagamos un taller para definir los temas a investigar. Si bien algunos ya me fueron preguntando, puede ser tal tema, profe, puede ser el otro tema, el módulo, la unidad de los tipos de informes y de normas APA, que también forman parte del trabajo práctico número 1, la parte teórica la voy a dar, pero ahora sí lo que vamos a hacer es desarrollar un taller. La unidad 1 no, porque tiene mucha carga teórica. La unidad 2 ahora sí, nos tenemos que dar cuenta cuáles son las normas APA, qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una referencia, una cita, por qué tenemos que tener en cuenta, cuál es la importancia, cuáles son las diferencias que tiene norma APA 7 con las otras ediciones de normas APA, y también vamos a tener en cuenta los informes, ¿sí? Les recuerdo que todavía tienen un par de días para la carga de los integrantes de los grupos, que está cargado en la económica virtual, y hay un link que les da un acceso a un drive. Si no saben cómo realizar la carga, no hay problema, me pasan los integrantes, yo hago la carga, y los temas que va a elegir cada grupo, sí, está bueno que me escriban un poco cuáles son, pero preferiría de verlos en un taller.
Eso sí va a llevar mucho tiempo porque cada grupo va a ir sacando temas y vamos a ir viendo, este tema se puede desarrollar, este no se puede desarrollar, pero quiero que tengan en cuenta algunas cositas. ¿Les parece que sea viable llevar a cabo el tema? Piensen que a lo largo de toda la materia van a desarrollar ese tema y que obviamente que hay un problema de investigación que va a estar ligado a ese tema. En segundo lugar, quiero que tengan en cuenta si ustedes tienen conocimientos sobre ese tema, que esto es muy importante, tener un conocimiento previo, hablar el mismo lenguaje, el tema que vamos a desarrollar, del problema que vamos a investigar, que la mayoría de los integrantes tengan conocimiento sobre ese tema, ¿sí? que van a ir desarrollando, y que no los complique, ¿sí? que lo puedan hacer en un tiempo determinado, que tenga un sustento teórico, porque piensen que todo va hilvanado con todo, entonces el tema va a estar después relacionado con los problemas, las hipótesis, la herramienta de recolección, los análisis que se van a llevar a cabo sobre ese tema, sobre ese problema. Por lo tanto, piensen que en todo momento vamos a desarrollar lo que es esta metodología y vamos a estar hablando de todas estas 3 dimensiones que fuimos viendo en la unidad 1. Cualquier duda, estamos en WhatsApp, estamos comunicados, tienen la bibliografía cargada y podemos ir armando alguna clase de consulta. Sí, es un poco complicado porque son muchos alumnos y definir un horario es un poco complicado para todos, por eso es que directamente algunas clases un poco más teóricas se graban y quedan cargadas en YouTube porque no es fácil, primero son más de 100 alumnos y no pueden todos entrar al aula, y en segundo lugar, entiendo que todos tienen sus horarios, ¿sí? Estamos ante una materia que es una materia con una carga teórica, pero con un fuerte aspecto práctico, donde vamos a ir desarrollándolo. Estamos en contacto y nos vemos en la próxima clase.